Módulo 3. Control social a la gestión pública. Capítulo 1. Mecanismos de control estatal. En el tercer módulo, en su primer capítulo, estaremos analizando aspectos relacionados con los mecanismos de control estatal, siendo fundamental en este punto reconocer que la acción de vigilancia y de control social a la gestión pública debe contar con herramientas y competencias que le permitan una interacción clara entre los ciudadanos y la administración pública. Dentro de los mecanismos para ejercer el control estatal tenemos los siguientes. Derecho de petición, por medio del cual se realizan peticiones de interés general o particular, dentro de las cuales se encuentran las quejas, reclamos, peticiones de información y peticiones de consulta. Audiencia pública. Este mecanismo nos permite discutir aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de programas a cargo de una entidad que afectan derechos o intereses colectivos. Acción popular, por medio del cual se ejerce la defensa y protección de derechos o intereses públicos o colectivos, por ejemplo, la seguridad pública. Acción de tutela, que busca solicitarle a un juez la protección y defensa de sus derechos de manera segura. Acción de cumplimiento, como su nombre lo indica, es un mecanismo por medio del cual podremos acudir para hacer cumplir las normas. Todos los mencionados anteriormente son mecanismos que nos permiten ejercer como ciudadanas y ciudadanos el acceso a la información. Asimismo, podremos ampliar información relevante de todos los mecanismos, como quiénes intervienen, en qué normas se basan, para qué sirven y quién puede interponerlos. Módulo 3. Control social a la gestión pública. Capítulo 2. El control interno, los órganos de control del Estado y la rendición de cuentas. En este capítulo hablaremos del control interno, siendo importante tener en cuenta que al referirnos a la palabra interno se refiere a una dependencia situada dentro de los límites de un negocio o entidad. Es así como el control interno es definido como una actividad ejercida por parte de un tercero a una autoridad de manera transversal en la estructura organizacional y en su funcionamiento. Del mismo modo, con la intención de fortalecer la actividad de control, la Contraloría General de la República tiene como objetivo verificar la transparencia de la destinación de los recursos públicos y a su vez la vigilancia de esta entidad es ejercida por la Auditoría General de la República. Por su parte, el Ministerio Público está a cargo de la Procuraduría General de la Nación, que tiene como función vigilar el cumplimiento del ordenamiento jurídico y decisiones judiciales en general. Del mismo modo, tenemos la figura de la Defensoría del Pueblo. Quizás hayan escuchado anteriormente este término. La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos. Es una entidad de suma importancia, además es relevante señalar que ejerce sus funciones de manera autónoma. En este capítulo también resaltamos la función de las personeras y los personeros municipales como servidores públicos que hacen parte del Ministerio Público, quienes también guardan y promueven los derechos humanos y son elegidos por el Consejo Municipal para el periodo que fije la ley. Por último, trabajaremos en una actividad con la que buscamos resaltar o identificar la importancia de los mecanismos de control social para las víctimas del conflicto armado. De esa forma damos por culminado este capítulo para avanzar con el tercer capítulo del presente módulo. Módulo 3. Control social a la gestión pública. Capítulo 3. Los mecanismos de control social, las veedurías ciudadanas, requisitos de conformación, funciones, facultades y la red de apoyo de las veedurías. En el tercer capítulo del módulo 3 abordaremos los mecanismos de control social, específicamente las veedurías ciudadanas, cuáles son sus funciones, los requisitos de conformación, facultades y finalmente la red de apoyo a las veedurías. Las veedurías ciudadanas están definidas por el primer artículo de la Ley 850 de 2003 y es el mecanismo democrático que le permite a los ciudadanos y ciudadanas ejercer vigilancia sobre la gestión pública en ámbitos donde se empleen recursos públicos. Tienen como objetivo fortalecer los mecanismos de control 2003 y es la acción ciudadana, al igual que apoyar las labores de las personerías municipales. Del mismo modo, la Ley 850 de 2003 también nos facilita las funciones de las veedurías ciudadanas,
las cuales vamos a identificar y profundizar en el desarrollo de este capítulo. Dentro de algunas funciones están vigilar los procesos de planeación, asignación y contratación y comunicar de igual forma a los ciudadanos los hallazgos identificados. En el artículo 3 de la Ley 850 de 2003 encontramos los requisitos de conformación de las veedurías ciudadanas. Inicia con una primera etapa de elección de veedores y veedoras de manera democrática y en su desarrollo se dictan instrucciones para su respectiva conformación, registro, funcionamiento, con la elaboración del documento de constitución. Las inscripciones de este documento se deben realizar ante la personería municipal o distrital o ante la Cámara de Comercio con jurisdicción en el lugar donde la veeduría va a tener su domicilio principal. Dentro de los derechos de las veedurías ciudadanas encontramos el derecho a conocer, solicitar y obtener información de interés público. Para el desarrollo de sus funciones, las veedurías ciudadanas cuentan con líneas de acción por parte de la red institucional de veedurías. Dentro de las líneas de acción encontramos la organización y funcionamiento cuyo objetivo es promocionar, apoyar y fortalecer redes institucionales de apoyo a las veedurías. La asistencia técnica y evaluación brinda apoyo a estas a través de asesoría técnica y legal. La formación y capacitación para la promoción del control social diseña e implementa propuestas para la formación del mismo. Finalmente, se amplían los conocimientos teórico-prácticos en materia de control social gracias a la investigación y el desarrollo. Módulo 3. Control social a la gestión pública. Capítulo 4. El control social de las mesas de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado a la política pública de víctimas. En el cuarto capítulo del módulo 3 abordaremos el control social de las mesas de participación efectiva de víctimas a la política pública de víctimas del conflicto armado. Es importante señalar que la Ley 1448 de 2011 establece que es deber del Estado la materialización de la participación efectiva de las víctimas y por ende garantizar los medios e instrumentos necesarios para la elección de sus representantes en las instancias de decisión y seguimiento previstas en los niveles nacional, departamental y municipal. Esto nos lleva a reflexionar de cierta manera que el primer punto de control social para las víctimas del conflicto armado es el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 por parte de la institucionalidad. Tal como lo vimos en el módulo anterior, este asunto, en apoyo de las normas de veeduría ciudadana, constituye una herramienta por excelencia en el control social que pueden realizar las víctimas del conflicto armado. Es importante mencionar que con esta misma ley se ordena la creación de un protocolo de participación efectiva, el cual garantiza que las entidades públicas encargadas de tomar decisiones en el diseño, implementación y ejecución de los planes y programas de atención y reparación remitan información con anticipación a las mesas de participación de víctimas de los niveles municipal, distrital, departamental y nacional según corresponda. Esta es una herramienta de valor importante para el cumplimiento de los objetivos estratégicos trazados en cada espacio para las víctimas del conflicto armado. La Resolución 01668 de 2020 es un instrumento legal para los espacios efectivos de las víctimas. Esta sirve para garantizar la incidencia y representación de las víctimas del conflicto armado y sus organizaciones en los escenarios donde se diseñe, planifique, ejecute y se haga seguimiento a las políticas públicas desarrolladas en el marco de la Ley 1448 de 2011 y demás normas concordantes y complementarias. Podemos concluir diciendo que el conocimiento de estas normas que se presentan en este espacio de autoformación permiten a las víctimas del conflicto armado reconocer de manera integral el ordenamiento jurídico en el que se cimienta su participación efectiva en las políticas públicas del Estado que buscan garantizar la reparación a los daños causados por más de 60 años de conflicto armado en Colombia.